Buenas tardes amigos, bienvenidos a esta nueva tertulia de la alternativa. Hoy una actividad bastante especial. Alguien que tenga un vínculo emocional muy fuerte con ella es la poetisa en cuestión Carmen Berenguer Núñez, Premio Iberoamericano de Poesía. Para muchos la mama del punk chileno, como la llama Lemebel. Carmen Berenguer tiene una vasta trayectoria dentro de una poética y una estética, también del arte visual y el performance. Recordemos que el trabajo de... Bueno, hemos hecho otros ciclos con referente a Carmen, también en parte del documental Un crimen llamado Poesía la hemos entrevistado y ella ha mostrado todo un bagaje cultural. Nacida acá en Santiago del Nuevo Extremo en 1946, se trasladó más tarde a Viña del Mar a vivir con su padre, hija de inmigrantes catalanes que llegaron después de la Guerra Civil, los Berenguer, que su bisabuelo había participado en el atentado al rey de España, Luis XIII, el atentado dinamitero, donde sus tíos y también parte de su abuelo estuvieron en las cárceles de aquella época. Sus tíos que llegaron a Valparaíso se especializaron, como ella decía, en el difícil arte de la terminación fina en yeso. De hecho, ellos trabajaron en el Bellas Artes y en la Biblioteca Nacional, en las terminaciones que podemos ver al ingresar. Ellos trabajaron en eso y les fue muy bien. También que después se ingresaron a lo que fue el mundo de las telas y el comercio detallista en Viña del Mar. Carmen, como toda poetisa, comenzó con un bagaje cultural leyendo las primeras historias, como ella contaba, de Verne, Salgari. Pero luego, el año que yo la conocí, contó que su primer poemario, Bobby Sands desfallece en el muro, basado en la vida de uno de los militantes del Lira, Bobby Sands, que después de perpetrar actividades revolucionarias fue detenido por la dama de hierro Margaret Thatcher y hizo una larga huelga de hambre, que Thatcher fue implacable y lo dejó morir y él iba escribiendo en la pared cada día del... Yo creo que este poemario debe estar aquí en el Taller Sol en algún lugar. Está. Pero hablaremos, la síntesis, que durante cada día de esa huelga de hambre, Bobby Sands iba escribiendo parte de lo que fue ese poemario. Hubo una reedición que hizo Mago Editores sobre ese poemario. Y ella misma cuenta que el poeta y rockero Mauricio Redolés le regaló una especie de biografía de este revolucionario miembro del IRA, Ejército Republicano Irlandés. Y entonces comenzaría después ella a trabajar en parte a la reflexión que hubo sobre esa biografía, al poemario Bobby Sands desfallece en el muro del año 1983. Carmen Berenguer es hija de un tiempo, también queremos hablarlo un poco también con los presentes. Ya lo hicimos con Alfonsina Storni, Teresa Mismón, que ella está casada con un científico muy destacado, Carlos Jerez, que es un doctor que se tituló en Iowa City y en la universidad, un postdoctorado en la Universidad de New Jersey. El año 69 ella viajó a los Estados Unidos en plena ebullición, Arturo, de lo que es los movimientos, el hipismo, la literatura, estaba la llamada Big Generation. ¿Podemos comentar un poco de qué se trataba en los Estados Unidos de esa época, en los años 69? ¿Qué ocurría, aparte del gusto que...? Bueno, había un montón de gente ebria que hacía poesía, digámoslo, y drogadicto y todo eso, que generaba una cultura que era la cultura beatnik. Y ellos también en aquella época le llamaban los hipsters, y ellos se reunían en lugares oscuros. Y de los hipsters salieron los hippies que eran como los hipsters chicos, así como los hermanos chicos de estos beatnik. Bueno, ahí está el Allen Ginsberg, que es un gran poeta, Jack Kerouac, ¿cómo se llama esto? Ferlinghetti. ¿Ah? ¿Quién más? Gregory Corso, el almuerzo de Pelucho, William Burroughs, que alguna vez traté de leer el almuerzo desnudo y no pude. Muy complicado, es muy extraño, muy extraño. Bueno, y todo ese mundo beat, también por ahí andaba ya Bukowski, más o menos por ese lado. Claro. Y eran todos los que le dan malos ejemplos a Renato, que cree que para ser poeta hay que ser así, un tipo perdido, como esa gente, digamos. Hay que ser pero bueno, ellos básicamente estaban toda esta ebullición un poco contra la guerra de Vietnam, contra el sistema, y
Y bueno, esa era La música de Bob Dylan, la música... Bueno, claro. Bob Dylan de alguna manera también era parte de este movimiento, aunque, por ejemplo, se sorprendió mucha gente cuando le dieron el Premio Nobel de Literatura, pero resulta que Bob Dylan es poeta y tiene libros publicados. Y es muy bueno, realmente es muy bueno. Sí. Pero él también estaba metido un poco en este grupo, pero era como un poquito más tranquilo, por así decirlo. Y bueno, y el verdadero nombre de Bob Dylan es Robert Zimmerman. Él es judío, pero se convirtió después al catolicismo. Joan Baez también andaba por todo eso. Todo ese tiempo era el tiempo como más... Digamos que era la juerga norteamericana. El Festival de Woodstock, que marcó... Woodstock fue por ahí también, pues claro, pero Woodstock ya, según dicen los puristas, es un experimento comercial. Ahí el rock se transformó en negocio, dejó de ser arte, etcétera, etcétera. Pero en términos de la poesía estaban pasando cosas interesantes también. La Patti Smith. La Patti Smith, sí. Pero... La guerra de Vietnam, el marco de la guerra de Vietnam, la guerra fría que estaba... Bueno, la guerra de Vietnam fue una guerra muy extraña, porque la guerra de Vietnam no fue una guerra declarada por Estados Unidos, sino que eran asesores militares. Y estos asesores militares eran cada vez más, al final estos asesores militares terminaron siendo las tropas que estaban peleando contra el ejército de Vietnam del Norte y el Vietcong, que eran dos organizaciones distintas. Y fue la primera guerra que Estados Unidos perdió además, y fue la primera guerra que se transmitió por televisión. Y eso también hizo que la gente entendiera lo que eran los horrores de la guerra, porque la gente antes veía la guerra como una cosa heroica, sobre todo la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Corea, que fueron guerras peleadas por la llamada generación de oro. O sea, esa es la generación que ganó las dos guerras, digamos, que son los papás de los baby boomers, que son... Ella es baby boomer. Claro. Entonces, se llaman baby boomers porque esta gente, después de que se acabaron la guerra, volvieron a Estados Unidos y volvieron con muchas ganas de reproducirse, digamos, y hubo un estallido de natalidad que se llamó el baby boom. Y bueno, ella es una baby boomer, porque ella sería de esa época, ellos son los boomers. La gente de la generación de oro, sí que algunos estarían pasados los 90 años. Digamos. Todavía hay gente de esa generación dando vueltas. Hace poco fue la conmemoración del Día D y todavía llegaron algunos veteranos, todavía hay gente viva. No, claro. Pero gente muy mayor ya. Y bueno, ya llega, esa época es una época igual donde Estados Unidos estaba cuestionando su propia cultura, estaba cuestionando su propia manera de ser. Estaba... Una gran experimentación con las drogas, psicodélicas de todo tipo. Claro, está el tema, estaba el Timothy Leary por esa onda, pero que estaban los ¿cómo se me acuerdo cómo se llamaba? Pero él andaba en una micro así, pintado con flores y toda la bola, andaba él con un montón de cabros. Y le regalaban LSD a todo el mundo. O sea, tú sabes dónde estaba ese amigo y te regalaban LSD y la gente se volaba. Hay muchas personas que los investigadores serios del LSD dicen que Timothy Leary echó a perder esto, porque realmente el LSD sí habría abierto una puerta a una dimensión nueva, pero como este tipo Leary dejó la escoba, habría que se prohibió la investigación de la psicodelia, digamos. Y una acotación sobre la droga. ¿Hay una diferencia? Hay una diferencia entre lo que es meditar, hacer una meditación trascendental, y lo que es drogarse. ¿Ya? Cuando alguien se droga, entra a una dimensión, pero una dimensión infradimensional, inferior, negativa. Cuando alguien medita, sube a la sexta dimensión donde están los mundos causales. Y puede ver las causas de las cosas, porque no hay efectos sin causa ni causas sin efectos. Pero resulta que la droga duerme la conciencia de la gente, de la humanidad, y un gran flagelo que arremete no solo a Chile, sino que al mundo entero, y una dificultad para la iluminación de todas las personas en el mundo. Depende de la droga. Un discurso contra la droga. Está clarísimo. Bueno, él es invitado de la UNI y también del representante del nuevo partido republicano de José Antonio Cast. El de gremialismo, él viene invitado por el gremialismo. Claro, entonces ha sido el aporte porque somos un grupo pluralista. Claro, Claro. Bueno, por lo menos está militando la mano. Pues claro, por lo menos. Pero, Ya, no soy apolítico, porque apolítico es sin política, y político significa ético o moralista de la polis, o sea, moralista de la ciudad. No estoy muy seguro de esa etimología. Pero... Este es el hombre que necesito. Me quiero casar contigo. Dale saludos a José Antonio de mi parte. Continuando, Carmen Berenguer, bueno, viaja a Iowa City, a la universidad con su Carlos Jerez, su esposo, que ya aquí en Chile se había graduado de ingeniero, y a continuar esos doctorados que hoy lo tienen como unos grandes profesores de bioquímica
en la Católica. En la Casa de Carmen ha estado en varios premios Nobel de la especialidad. Recordemos que en los años 80 ella decía que el cuartel general de ese movimiento con Pedro Lemebel, con Pancho Casa, con las teóricas del arte Nelly Richard, Raquel Olea, bueno, la fotógrafo Páez Rasuri y nuestra querida Soledad Bianchi también presente. Todo este amalgama, trabajando con todo este proyecto contracultural, entre comillas, llevó a editar la revista Hoja por Ojo del año 83 y también trabajar con la revista Al Margen y organizar el primer congreso de literatura feminista que se hizo en la querida Sociedad de Escritores de Chile. Donde el concepto de lásbica, que fue una de las ponencias que ella hizo sobre su ensayo, sobre la idea del género dentro del concepto de la literatura. Ella había publicado en el año 86 ya Huellas de Siglo, un poemario donde voy a leer de ese poemario un texto y después quiero hablar también del contexto del Chile de los años 70 acá para ir tiempo, espacio y la razón cultural que ellos después tuvieron que volver a los Estados Unidos ya el 79, como ella decía, quizás como Lin escapando del horroroso Chile. Y más o menos dice: Santiago, pan, pan, world, world, the creek, bailecito color obispo, la libertad, pies al aire, jeans, suéter, cachemira, punk artesanal, made in Chile, punk de paz, la democracia del pelito corto, punk, pam, der creek, view jack set, fit line, pantaloncitos bomba, pañuelito hindú, cachemiras negras, carlotitos, libertinas Taiwán, balitas trazadoras para matarte, cache marihuanero, FMI, la horca chilito, emprietas, tanguito revolucionario, punk, punk, Pass the Kier, guaychicito, arrebatando un auto por la cabeza y una cabeza para un autito, BMW, Toyota, Corolla Japan en Honda, la Honda Provi on the Rock, rapecitos, Hare Krishna, Are, sudoroso mormón de bicicleta, aleluya, la paz, patitas de chancho, caldo de cabeza, FMI, la horca, chilito, en prietas. Ese es uno de los textos de ese segundo poemario. Carmen también empezó a trabajar el concepto de la puesta en escena, de lo que, sin saber, como ellos mismos decían, la idea del performance. Como ella misma decía, había en ese tiempo de los años 80 un miedo. Todo el mundo decía que lo perseguían, decía la Carmen. Todos los amigos que ella tenía decían que lo estaban siguiendo a alguien, que alguien lo seguía a la DINA, a la CNI y todo. Ella decía que era como una paranoia, ella no la seguía ni siquiera un enamorado, como contaba que... Pero todo el mundo estaba en esa, que eran seguidos. Sí, la seguía. Sí, yo creo que sí. Con Pancho Casa y Pedro Lemebel comenzaron ellos a acompañarla en las lecturas que ella hacía, realizando pequeñas intervenciones performáticas que después ellos terminaron bautizándolas como las yeguas del Apocalipsis. Por la entrada triunfal, como dice la Carmen, como de refundar la Universidad de Chile con ese caballo en dirección a la Facultad de la Chile que está en Macul. Y ella tirando el caballo, Pedro y Pancho desnudos sobre el caballo, Carola Jerez, la hija, tocando la flauta, y en dirección, y Raquel Olea también, y pasaron por un liceo donde justo los alumnos estaban como formando y vieron que iban pasando estos hombres en pelota arriba de un caballo, de una yegua, pedía a una niña de una feria. Y claro, era la refundación de la Universidad de Chile, algo que marcaría un antes y un después dentro de la llamada contracultura de aquella época. Y quizás después, claro, Pedro se reía al decir que todo el mundo decía que la yegua del Apocalipsis, se pensaba que eran 200 maricones furiosos emplumados y eran solamente dos que tenían los tres males del Apocalipsis: feo, maricones, pobre y feo. Entonces, era como ellos mismos tenían ese sentido de la ironía. Arturo Ruiz, volvamos un poco al concepto sociopolítico de la época, años 70 en Santiago de Chile. Carmen Berenguer tratando de describir. Bueno, una época en la que estaba todo bien, porque mi general mantenía... No, el año 70. Perdón. ¿Qué ocurrió en el año 70 en Santiago de Chile? ¿Qué ocurría? El año 70, bueno, estaba Allende, pues después duró hasta el 73 y... Pero lo que conocemos como el actual Santiago de Chile, seguimos casi las mismas coordenadas. Llegaba hasta Pudahuel, un poco Providencia más allá, un poco más allá de Providencia. Providencia era como la comuna más Las Condes estaban construyendo. No era una comuna cuica, era una comuna nueva, no había nada.
era campo. Me acuerdo San que, Bernardo era ir fuera de Santiago. Claro, me acuerdo que mi abuela vivió en Las Condes en ese tiempo y poco más allá era nada. ¿Ya? Nada, no había nada. O sea, era campo y chacra y todo eso. Después no me acuerdo mucho, pero claro, por ejemplo, recuerdo por ejemplo que cuando se construyó el Parque Arauco, mucho tiempo después, el Parque Arauco está en medio de la nada. No había nada alrededor del Parque Arauco y nada más. Entonces tú tenías que ir al Parque Arauco, no era que tú pudieras pasar, no, en cambio ahora el Parque Arauco está dentro de la ciudad y la ciudad ha seguido creciendo, pero el Parque Arauco está en medio de la nada. Yo me acuerdo que Y el metro se estaba recién siendo construido. no, el metro estaba construido, pero el metro tenía la estación más arriba, la escuela militar, y más abajo me parece que era Pila del Ganso, era la última. Había la línea 2 se estaba haciendo, o sea, ya los años 80 terminaron la línea 2, pero tampoco es la línea 2, era una línea que llegaba muy cerca, me parece que hasta Franklin o algo así, no recuerdo exactamente. Franklin. Pero Mi abuela siempre comentaba eso. era una línea corta, así, no había mucha gente, digamos, y Santiago era mucho más chico. Y gran parte de Santiago estaba lleno de campamentos también. O sea, gran parte de Chile estaba lleno. No, pero hablando, claro, o sea, claro, pero en Santiago lo que conocemos como el... Claro, pero Claro. no tanto la ciudad misma, sino que habían como en la periferia la gente vivía en tomas de terreno. Bueno, la Victoria originalmente fue una toma de terreno que se quedaron con ella, por eso se llama la Legua Victoria. también, pues. La Legua La Villa también. Frey también fue una La Villa toma. Frey también. Peñarolén, Pero- Hornilla, todo eso. Pero claro, no eran casas sólidas. Yo recuerdo, yo para esa época ya vivía en el sur. Me están preguntando porque soy la autoridad, porque soy el más viejo acá, nada más. En el contexto Autoridad político, no eres. el contexto político, Autoridad de edad. el contexto político, Bueno, el contexto político ya, bueno, después estaba Pinochet. no, el año 70, El año 70 mismo. claro, Carmen está en el 69 ya yéndose a Estados Unidos, Que va a estar en pero Estados Unidos. se va de Chile en un contexto de plena Guerra Fría, los partidos políticos que habían dos bandos muy marcados, y ya estaba la Unidad Popular, existía como Claro, tal, bueno, la Unidad Popular ganó el 69 y... Bueno, en ese tiempo Chile tenía lo que se llamaba los 3/3, lo que lo hacía un país bastante difícil de gobernar. Siempre había una mayoría en la oposición, siempre. O sea, porque si gobernaba la derecha estaba en el centro y la izquierda de la oposición, si gobernaba el centro estaba la izquierda y la derecha en la oposición. Y la izquierda, eso sí, no había gobernado nunca, no propiamente, porque había estado lo que era el Frente Popular en los años 50, por ahí en adelante, hasta los gobiernos radicales. Después vino el gobierno de la democracia cristiana, después el gobierno de Alessandri. Y bueno, los radicales podría pensarse que un gobierno de izquierda, pero más bien era un gobierno de centro-izquierda. Primero era Alessandro y después Frei Allende. Gracias. Ese tiene más autoridad que yo en ese sentido. ¿Cómo, perdón? Sí, tú nos podrías hablar un poco también, Sí, Antonio. hay que entender que cuando hablamos de los 70 son el final de una época y el Y el principio, principio de la otra. otra, sí. No No te es el cruces. 70 completo. No. Porque en el 70 todavía gobierna Frei. Y en un momento, no me acuerdo si en marzo o qué tal, empieza a gobernar Allende, pero Allende gobierna fundamentalmente porque él no ganó las elecciones con mayoría absoluta. Entonces gana las elecciones en el Congreso. El Congreso, claro. Y ahí empieza el tremendo conflicto de la derecha que se siente completamente usurpada, engañada y con peligro de su territorio. Hay que entender también que Frei anteriormente de alguna manera preparó también, por eso se le llamó el Kerensky chileno. El chileno que no escucha. Claro. Porque Kerensky fue un tipo en la Unión Soviética, digamos, en la Rusia antes de la Unión Soviética. Claro, un pequeño periodo parlamentario que hubo. Claro, entonces Allende entra a gobernar con tremendos conflictos, y sobre todo con el conflicto del partido más numeroso que había hasta ese momento, que era la Democracia Cristiana. Y además el Partido Demócrata Cristiana representaba y representa todavía, y ahora con mayor razón, a las clases medias, digamos, a un colchón que Yo creo que ahora no representa nada. ¿No? en ese tiempo se le llamaba el colchón, porque era un espacio político que no permitía que los sectores sociales empobrecidos surgieran, ¿cachai? Y etcétera. El periodo del 70 es muy interesante, porque
Allende tiene que firmar una especie como de declaración de principio en que no puede, ciertas cosas no las puede hacer, digamos. Y eso fue fundamentalmente la decisión de la democracia cristiana, que lo arrinconó en la pared. Y a partir de eso, obviamente los conflictos se recrudecen porque esa tensión no le permite cumplir las 40 medidas que había promovido, y que eran 40 medidas que eran absolutamente necesarias, que eran de perogrullo, que no eran ninguna cosa del otro mundo, etcétera, etcétera. Pero a partir de esas 40 medidas se logró, por ejemplo, nacionalizar el cobre, que es una cuestión extraordinaria, que Frei había empezado, pero lo había chilenizado nomás. Allende fundamentalmente lo nacionaliza, y eso significa que todo lo que entraba por el cobre de una u otra manera queda en Chile. Es muy interesante el 1970. Después ya es más complicado, es para un debate, hay que introducirse ya en otros textos que ha escrito un montón de gente, ha escrito muchos textos, y eso. Pero básicamente eso, obviamente, desde mi punto de vista, que ya no me acuerdo mucho de los detalles, ¿no? Claro. Para situar en el contexto espacial de nuestra poetisa. Claro. Temporal, espacial, claro. Y claro, recordemos que Carmen, el año 70, bueno, llega el golpe de Estado, la muerte del presidente Allende, pronunciamiento militar, dijo Arturo. Un golpe de Estado fascista que destruyó la institucionalidad que tanto defendíamos, se cierra el Congreso. Bueno, Carmen vuelve a los Estados Unidos el año 79, a New Jersey con su esposo a otro doctorado. Pero antes ella sigue su producción poética. Acá tenemos que el año Huellas de Siglos, del año 86, y es invitada también a un congreso de literatura en Estocolmo, Suecia, a un festival internacional que se realiza ya por la escritora Sun Axelsson, claro. Y ella va relatando toda la experiencia que tuvo ahí en una nación ya muy desarrollada como es Suecia, y la diferenciación total que había con el Chile, el horroroso Chile de esos años, con una nación ultra desarrollada como era Suecia. Leeré un texto, un poema de ese libro, y después contaré algunas anécdotas, cómo la conocí, bueno, algo bien sabroso. Lengua osa verba. Conservemos la cordura. No. Lengua osa verba. La moza lengua osa verba, el ojo rumoroso, hojaloa, el monte rojo, verbo mozo, la turbulenta rosa, agua. Tiembla los labios, tiembla la lengua, labia fino, oído la mieda, fiero ojo acecha, loba malva, turba el ojo salado a las aguas, rocosa fiel, piel loba mar, amarilla espuma, suave pelaje, olas, el ojo artificia, espuma, puma, gaviota, temblorosa, verba, lengua, dulce, palabra, tronco dulce, ramaje, hoja, fina lengua, flota, pluma, el ojo, el ciervo, lengüita, trino, rosa espina, sangra lengua, palabra trunga, acencha el labio, fiel, anolina, temblorosa, moza, efímera la rosa, verba, presiona el labio, furiosa presa, el lodo, atunes y colores. Según aguas verdosas, rosas espinas, ojo malva, salva y rito, la fuente verba, lengua, ojo, salva, malva, palabra, retina de los aullidos, lengua, espina, corona, ardiente, fuente, laxiva, marchito, penacho, verba de mis acordes. Huellas de Siglo, 1986. Carmen se caracteriza por tener un trabajo de género, ha defendido mucho el concepto de lo que es el patriarcado. Ha atacado mucho la teoría del patriarcado, es una de las grandes representantes hoy en día de este movimiento feminista. Ella ha hecho quizás de reconstruir y de sacar de las tumbas a escritoras que estaban un poco abandonadas, como ella dice, por el patriarcado literario chileno, que toda la culpa tiene el patriarcado. Que durante mucho tiempo en la Sociedad de Escritores de Chile tuvo el control por los grandes maestros como Fanes Bacina, don Mario Ferrero, don Nicanor Parra, no sé, Mariano Sánchez Latorre, bueno, ha sido una grande crítica hacia lo que es el patriarcado dentro de la literatura. De hecho con Raquel Olean y Richard hay muchos ensayos que hablan sobre esa
ideas y también el concepto desde el punto de vista con lo que hicieron más tarde con Lemebel y con otros colectivos de escritores jóvenes gay que hoy están trabajando con ella y haciendo una función de género. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? ¿Tú? ¿No? ¿No? A ver. Carmen, bueno, me la presentó Lemebel y un día fuimos a acompañarla a una actividad de acupuntura, puede ser, ¿sí? Ah, yo pensé que se estaban poniendo heroína, ¿no? No, bueno, era Acupuntura agujita. agujita, claro. Entonces llegó a saludarnos, no a mí, a ella y a Pedro, como un vendedor de AFP y lo que hizo él fue sacar una bolsa con cocaína que Pedro Lemebel aspiró y más tarde supo que era el Paco Egaña, una especie de personaje literario que de la cárcel había enamorado a Matilde Ladrón de Guevara. De hecho, Matilde Ladrón de Guevara hizo todo lo posible por sacarlo de la cárcel y después este muchacho rufián la quiso embaucar para quitarle el departamento. Cuento corto, era un reconocido asaltante, pistolero, vendedor de droga, muy metido con el caso Spiniak y también en el arte. Él, no creo, Toño, a lo mejor te acuerdas que él hizo una performance en Valparaíso que se pintó con sangre con sida y el artista estaba haciendo un mural y la sangre de él con sida causó mucha expectación en aquel año. En la televisión nacional lo transmitió en vivo. Fascinante. Pedro Lemebel después le escribió un libro, el éxtasis de delinquir, sobre la aventura de él. De verdad, es un personaje del border, del límite, como del barroco, como ella, como Carmen siempre Yo era un dice. personaje, eso sí, curiosamente no precisamente marginal, era un tipo de Exacto, sí, claro. Y él alguna vez yo lo vi en una entrevista, en un informe especial, así, una cosa. Claro, sí estuvo claro. Y él era homosexual y. Sí. Y él decía, y él le preguntaba, oiga, pero usted, ¿por qué delinque si usted no tiene necesidad? Entonces decía algo así como, necesidad económica no tengo, pero igual, así como que le gustaba la maldad. Era una cosa muy extraña. Sí, tenía eso. Egaña, en ese sentido, el concepto marginal lo cubre perfectamente porque lo marginal no es un concepto que necesariamente sea de carácter económico, claro. sino que es un enfrentamiento a la sociedad. Yo creo que el compadre, que era muy fuerte su presencia, Sí. era definitivamente, por lo menos para mí, un marginal, porque desarrollaba cosas que también no se entendían mucho, ¿ya? Era como era tan fuerte lo que hacía y lo hacía en territorios que no eran territorios del arte. Por ejemplo, en ese momento estaba Carlos Lepe y otra gente del arte, pero lo hacían en la galería de arte, Zurita también, la de Amela del Tite, etc. Pero lo hacían en el espacio del arte, por lo tanto era como aceptado, era como bonito, era como... o sea, recuerden que Zurita se masturbó en una galería. Claro. Entonces, hizo eso primero. si eso lo hubiese hecho, y eso fue completamente aceptado, pero si eso lo hubiese hecho en la calle, en una feria libre, por ejemplo, otro habría sido el resultado. Lógico. Y lo que hacía este tipo, a más allá de esta acción, de cubrirse con sangre sedosa, lo hizo en territorios que no correspondían definitivamente a los territorios del arte de elite, digamos. O sea, más que un marginal era un desubicado. Bueno, un poco los marginales somos desubicados. Sí. Marginal viene de margen. A ver, aquí, escuchen al maestro. Marginal viene de margen, o sea, de límite. Un límite para ser marginal y un límite para no serlo. Bien. Mejor el equilibrio. Ese es el aporte. Apúrate, me Gracias, queda, Hugo. Hoy Gracias, día Hugo. dormí más tranquilo. Capaz. Ya, me queda poca batería. me queda poca batería. Y toda la culpa de Lugo. Toda la culpa. Carmen siguió con una producción poética bastante interesante. A mediados del año 88 escribí Los Bordes del año 90, Sayal de Pieles del año 93, que es un libro muy interesante que está traducido al inglés y al castellano. Mirada Oculta del año 94, Naciste Pintada, un libro bien polémico del año 99. La Gran Hablada del 2002, Mama Mars del 2007.
La Casa de la Poesía 2008, Maravillas Pulgares 2009, Venid a verme ahora 2013, Smilay 2015, también traducido bilingüe. Fue postulada al Premio Nacional de Poesía, ganando aquel año don Manuel Silva Acevedo, a pesar que Juan Pablo Satterley hubo un gran movimiento, se escribieron ensayos, se juntaron firmas, pero mi querida Carmen no ganó aquel año el premio. Pero sí llegó un reconocimiento bastante interesante, ganó la beca Guggenheim el año 2018. La difunta beca Guggenheim. El premio americano de poesía Pablo Neruda del 2008 era la segunda mujer dentro. Primero había ganado Parra, Gonzalo Rojas, don Juan Gelman, Ernesto Cardenal, y Carmen gana ese importantísimo premio y un aporte económico importante también para la familia. Premio a la trayectoria Pablo Neruda del 2017. Quería Carmen, este un pequeño homenaje. Esta hoy día está un poquito resentida y delicada de salud que te estamos haciendo. Voy a leer un último poema de tu libro Bobby Sands, Fallece en el muro. ¿No mire, Arturo? Y cerramos porque ahora, Carmen, viene una lectura que tenemos con unos amigos del extranjero. Y esto se llama Ruinas de Bobby Sands, año 83. Y dice más o menos así: Ruinas, páramos y ruinas en el saumerio, en el escapulario, en el sagrado corazón de Jesús, en la entrada a la casa, en el póster de Psicosis, en el cuarto, en la música de Balabardo, en el afiche del Cojo Díaz, en la postal del Indio, en el rostro sudaca, en estos ojos chinescos, debajo de todo eso, en las puntas como si nada, en los santitos, en el ulpo, en esto, en lo otro, cuando te acuestas, cuando te levantas, cuando miras de reojo, cuando fijas la vista, cuando te acercas, cuando me hablas, cuando callas, cuando brincas, cuando te das vueltas en la mañana, una hora después, cuando te agachas, cuando sudas, cuando aguantas, cuando aullas, cuando todo eso. Esto de Bobby Sands, de Fallece en el muro. Y así, queridos, terminamos este pequeño homenaje que le hicimos a Carmen. Los que no lo conozcan, hay sitios en la web donde están sus PDFs con sus cuadernos. Hay muchas entrevistas, una muy interesante que hizo Carlos Villagrán para el programa Off the Record. El Kiko. Perdón, Fernando Villagrán. Pero no, Gracias y nos vemos. Gracias.